Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de... Yo soy Angelo y bueno, ya el 2024 casi se nos acaba, ya estamos a mediados de noviembre, nos queda poquito para que llegue ese 2025 y no quería terminar el año sin hacer otro video de esos de testeando alguna GPU en 2024. Y creo que pues tengo una que hace bastante tiempo que no actualizo, que no es otra que la GTX 1070. Ok, y es que esta GPU la última vez que la revisamos aquí en el canal de manera íntegra fue en julio del año 2022. Es decir, que llevamos como año y medio. Ok, y evidentemente muchas cosas han pasado, a punto estamos de recibir la nueva serie de GPU, pero como siempre yo sé que hay muchas personas que están pues buscando ahorrar, buscando su economía, ¿no? Y quieren todavía poder jugar, porque para jugar no tienes que tener lo último, ¿ok? Eso sí, si pudiera todo el mundo tener lo último sería genial, pero lo importante es que hay muchas opciones económicas y competitivas que te van a permitir seguir disfrutando del mundo de los videojuegos sin tener que romper la alcancía, pero además sobre todo lo importante es que puedas seguir jugando, que puedas seguir aprovechando los videojuegos, ¿ok? Y que por no tener lo último no seas menos, y en ese caso pues como siempre, a pesar de que esta es una GPU que tiene unos bastantes añitos, la verdad es que pues es una GPU que por el precio a día de hoy la puedes encontrar entre 80 y 100 dólares. Evidentemente va a depender también mucho de la región donde estés, pero creo que sigue dando bastante pelea. Es una GPU de 8 GB de VRAM. Veamos que la 4060 a día de hoy no es que tenga mucho más, es exactamente lo mismo después de 8 años, que es cuando salió esta GPU, es del 2016, si no me equivoco, de 6 años, perdón. Entonces, bueno, como ven, pues el día de hoy creo que quiero ver qué tal se comporta esta GPU, para que así ustedes, pues los que están buscando comprar algo para actualizar ese PC, que a lo mejor todavía la tienen en alguna generación todavía más vieja, y pregunten, ¿será que vale la pena? Pues vamos a probarlo en este video. Y el primer juego que vamos a probar es el Black Myth Wukong. Lo he probado a 1080p con FSR 75% en la configuración media con Frame Generation activo. Y como pueden ver, pues la verdad el juego va bastante bien. Lamentablemente el juego tiene como ya he explicado anterior, perfilado extremo, que hace que el juego incluso con un poquito de FSR se vea como extremadamente ruidoso, pero esto no es realmente un problema del FSR, sino más de la calidad de imagen del juego propiamente dicho. Pero en términos de rendimiento, pues creo que con Frame Generation llegamos a unos niveles altísimos y estamos partiendo de una base de frame bastante buena para que el Frame Generation haga su trabajo. Así que 100 FPS acá, increíble. Luego un juego bueno donde tuvimos que conformarnos con mucho menos es el Final Fantasy XVI. En este caso he colocado el juego a 1080p y preferí utilizar resolución dinámica con un, digamos, objetivo de 30 FPS con el preset de low, pero poniendo las texturas en alto manualmente. La razón para utilizar resolución dinámica es porque honestamente nunca consigues, digamos, el factor exacto de configuración del juego. Evidentemente, cuando activas resolución dinámica, escogí FSR como método de rescalado, ok, para que de este modo llegara, porque a 60 FPS no había manera de llegar, mientras que al usar este modo al menos mantenemos una estabilidad bastante importante, lo cual no está mal considerando que incluso en PlayStation 5 pues hay un modo a 30 FPS. El Ghost of Tsushima, sin embargo, es otro juego que realmente se mueve increíblemente bien. Y pueden ver acá como a 1080p con FSR en Quality en la configuración alta, que es la más cercana. Luego está Very High, es la más alta de todas, así que estamos en una buena configuración y usando generación de frames estamos por encima de los 100 FPS en algunos casos, aunque diría que de media estamos a unos 80-85, pero como pueden ver se ve y se mueve de lujo. Es un juego que realmente corre muy bien y bueno, en este caso incluso con la GTX 1070 pues estamos disfrutando de una grandísima calidad. Incluso cuando vemos así, digamos, a la distancia grandes parajes y paisajes, pues la verdad es que igual mantiene el frame rate por encima de los 80 FPS. El God of War Ragnarok es otro juego al que le he puesto también 1080p con FSR en Quality,
pero al que no le he puesto Frame Generation. En este caso porque creo que a 65, 70 FPS está bastante bien. Evidentemente se le puede activar el Frame Generation, lo cual te va a dar unos resultados aún mejores, pero en este caso no hubo necesidad. Fíjense ustedes cómo la verdad se mantiene bastante alto de frames en el preset más alto de todos. Entonces, en este caso, como pueden ver, pues God of War Ragnarok es otro de esos juegos que va genial. Horizon Forbidden West, otro juego pues que ya conocemos anteriormente. Estamos a 1080p con el FSR en Quality, usando el Medium Preset en este juego, porque la verdad es que hay una diferencia de FPS bastante importante de Medium y High. Entonces pues preferí dejarlo en Medium, que creo que es un juego que se sigue viendo muy bien y nos da una tasa de FPS mucho más alta usando Frame Generation On. En este caso pueden ver que, bueno, nuevamente es un juego al que podemos acercarnos tranquilamente a los 100 FPS. Para una GTX 1070 creo que está bastante bien. Es realmente increíble lo que esta GPU todavía 8 años después puede hacer. Me parece de verdad algo súper increíble, y que podamos tener estos frames con una tarjeta que tiene tanto tiempo en un juego tan moderno. Tanto es así que me atreví, y lo hice únicamente con este juego como experimento, a subir la resolución a 1440p, pero eso sí, bajando el FSR a Balance en vez de Quality, para ver si podía pues tener lo mejor de dos mundos. Lo demás lo mantuve igual, Frame Generation, el Medium Preset, y como pueden ver, aunque si bien no llegamos a 100 FPS, pues si nos mantenemos por encima de 70. Me imagino que habrá una situación en la que puede bajar, pero dudo que baje por debajo de los 60, que no sería ya óptimo, porque con el Frame Generation On significaría pues que estamos menos de los 40 FPS que yo trataría, 35 de estar de target, ¿no? Pero en todo caso pueden ver que el juego pues va muy bien, incluso a 1440p, a pesar de que esta tarjeta pues no apunta al 1440p ya hoy en día. Creo que pues en algunos juegos y con la configuración adecuada lo podríamos conseguir. Luego tenemos un juego con el Unreal 5 acá, que es el Silent Hill Remake, y aunque en este caso pues este juego lamentablemente no trae muchas tecnologías como FSR, etcétera, estamos usando TSR en Low con el preset en Low a 1080p. Este fue el único modo que encontré como para tener esos 60 FPS. Las cinemáticas van siempre a 30 como ven acá, pero va a depender también de si prefieres calidad gráfica, pues puedes limitar el juego a 30. Después de todo no es un juego que realmente necesite tener unos 60 FPS, ¿no? Y podrías mejorar la calidad gráfica del juego, pero bueno, como la gente pues siempre trató de llegar a los 60 FPS si es posible para mostrarlo. Evidentemente si llega a 60 vas a poder disfrutar mucho más a gráficos a 30, pero hay juegos a los que simplemente tienes que limitarlo a 30 porque no llega. Por último, el juego que probé acá, el Dragon Age Veilguard, me parece que es otro juego que, más allá de lo que cada uno pueda pensar del juego, creo que gráficamente es un muy buen juego, está muy bien optimizado, y acá lo pueden ver cómo podemos llegar tranquilamente a 60 FPS bastante estable, usando una resolución dinámica y FSR en modo Quality con el preset Medium. Así que si es un juego al que le tienes un mínimo de interés y te preguntas si es algo que vas a poder jugar, pues ya te digo que sí. La verdad es que aunque si bien no quise avanzar demasiado, porque digamos que estoy probándola con mi partida, la verdad es que dudo que vaya a tener muchos problemas, porque habiéndolo jugado ya bastante sé más o menos cómo es el rendimiento, y te puedo asegurar que vas a tener una experiencia de juego bastante buena con este juego, al menos en el término técnico. Y bueno, como han visto los resultados, y antes de hablar de ello, pues les tengo que recordar que el 70% de los que están viendo este video no está suscrito al canal. Así que si tú no lo has hecho, suscríbete al canal para poder seguirte trayendo contenido como este, y así poder seguir haciendo que el canal crezca. Así que suscríbete de una vez, porque antes se te olvida. Y evidentemente si le das like y suscribir, vas a ser una super estrella. O sea, si ya eras genial al suscribirte, al darle like y suscribir y compartirlo, vas a ser una super estrella. Así que no olvides hacerlo. Y bueno, habiendo dicho eso, entonces, como hemos visto, la verdad estoy bastante sorprendido. Uno a veces pierde noción de lo que son algunas GPU ya cuando pues estás usando GPU mucho más modernas, ¿no? En mi caso, como saben, pues tengo una RTX 4090, pero me ha dejado bastante sorprendido que con esta 1070, la verdad es que a día de hoy puede seguir jugando muy pero que muy bien. La mayoría de los juegos lo hemos podido jugar a 1080p gracias a cosas como FSR y FSR Frame Generation. Algunos juegos incluso llegan a superar los 100 FPS.
a calidades bastante buenas. Sí, algunos juegos los tuvimos que bajar a low, pero muchos de ellos los pudimos jugar en high y otros en medium. Estamos hablando de todos juegos de este año, juegos bastante modernos, ¿ok? Así que si tú todavía tienes un monitor 1080p, pues esta GPU está bastante bien. El hecho de que tenga 8 GB de VRAM aporta una ventaja sobre la mítica GTX 1060. Esta GPU es alrededor del 35% más potente que la 1060, así que yo la verdad te la recomendaría, porque además el hecho de los 8 GB de VRAM permiten en muchos casos que puedas activar Frame Generation en títulos donde la GTX 1060 no te lo permite. En cambio acá sí, y eso está muy bien, ¿no? En todos esos títulos vas a poder sacarle aún más rendimiento y sacarle más el jugo a esta GPU y a ese PC que tú tienes interés en montarte a unos buenos niveles de frames. Uno de los juegos que no mostré acá, pero que sí probé, fue el Alan Wake 2. Y la verdad es que los resultados de esa sí dejaron un poquito que desear, porque como ustedes saben, ese juego requiere de mesh shader, y aunque fue optimizado para ser utilizado en tarjetas de la serie GTX, la verdad es que con la 1070, aún en low y usando FSR en quality, ok, todavía me daba como que me daba bajones por debajo de los 30 FPS, como a 25. Para muchos esto todavía puede ser jugable por el tipo de juego que es, pero en mi caso particular pues pensé que no era muy... como que no valía la pena, ¿no? Y sobre todo si tienes que bajar más FSR se va a ver peor todavía. Aunque también debo decir que lo probé en las zonas más pesadas del juego, por lo tanto en otras zonas evidentemente va a ir muchísimo mejor. Así que bueno, eso también lo podemos tener en cuenta por allí. En todo caso, debo decir que la GTX 1070 en 2024 se sigue mostrando como una grandísima alternativa para las personas que pues quizás no tienen el dinero, la capacidad, porque en tu país la cosa está más difícil, porque cuesta más. Creo que con esta GPU vas a poder seguir disfrutando de muchísimos videojuegos AAA sin ningún problema y a una muy buena calidad y además frame rate. No en ningún momento tuvimos que obligarnos necesariamente a ir solamente a 30 FPS, ¿no? O sea, puedes encontrar el modo de llevar las cosas a 60. Así que la verdad es que esta GPU que está acá la puedes comprar ya sea para tu PC principal o para un PC secundario, y para emulación también te va a dar unos resultados bastante espectaculares. Así que habiendo dicho todo eso, si estabas pensando en comprar una GTX 1070 que era para lo que te alcanzaba el presupuesto, déjame decirte que vas a tener una gran GPU que te va a permitir seguir disfrutando al menos todos los juegos que han salido hasta 2024, y estoy casi convencido que incluso el próximo Indiana Jones lo vas a poder jugar acá sin demasiados problemas. La verdad es que la serie GTX 10.000 de Nvidia ha resultado ser la GTX 1000 ha resultado ser una de las probablemente series más longevas de todas. Y nada, la recomiendo para cualquiera que esté corto de presupuesto y esté buscando mejorar su PC. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo de. Hasta luego.